Y ya estamos con otra gran amiga, la doctora Antonia Pugliese, que es psicoanalista y psiquiatra. Y con ella vamos a hablar, bueno, de un tema que también lo pidió una señora o señorita, Adela, de Villa del Parque. El tema es curioso porque lo tocamos ya hace unos días en la radio y llamó muchísima gente. Es un tema que no va a pasar desapercibido. Me enamoré de mi psicólogo o me enamoré de mi psicóloga, ¿no es cierto? Del terapeuta. Puede ser de uno o de otro, sí. Bien, ¿es común esto, Antonia? Sí, es bastante común, pero no tanto. Ahora se exagera un poco en las películas eso, ¿no? Ajá. Pero lo que pasa es que muchas veces se calla. Estas cosas no se dicen. Claro. A veces se actúan y no se dicen. Ajá. Entonces, por pudor, como pasa siempre, por prejuicio. Pero es interesante el tema, sobre todo ahora en primavera, ¿no? Sí. Me enamoré del terapeuta, que puede ser psicólogo, psicoanalista, de ambos sexos, de uno u otro sexo, y uno se pregunta, ¿por qué se enamorará del terapeuta, que es una persona que apenas conoce, que puede ser, no sé, buen mozo o no, puede ser, qué sé yo, simpático o no antipático? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta paciente tiene esa sensación, esa cosa de sentirse enamorada por esta persona? Entonces acá tenemos que hablar de la transferencia. La transferencia es un fenómeno que está en todos lados. Es decir, yo estoy hablando con vos, acá también hay una transferencia, ¿no es cierto? Positiva, porque hay, lo que se dice vulgarmente, hay onda. Entonces la transferencia es un fenómeno totalmente inconsciente, en el cual está en el inconsciente sentimientos, figuras humanas, sentimientos, emociones, broncas, bueno, está dentro de las emociones, ¿no es cierto? Sí. Que se generan en la primera infancia, en los contactos vinculares con los primeros contactos vinculares, que son generalmente los padres, otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Esto sigue persistiendo en el inconsciente de esa persona, sin que se dé cuenta. Cuando hay un pequeño rasgo o algo que en ese paciente puede despertar una situación parecida a la que tuvo, el sentimiento o el vínculo que tuvo con sus padres, entonces despierta ese sentimiento y proyecta en el analista o terapeuta ese sentimiento, esa sensación, ese vínculo, esa imagen que tiene inconscientemente, lo proyecta, es decir, por eso la transferencia, lo transfiere, como cuando hacemos una transferencia bancaria, ¿no? Transferimos ese caudal interno en esa persona. Y entonces esto es una cosa muy importante, se da bastante seguido, pero esto se tiene que seguir analizando y ver precisamente la relación que tuvo esa persona con sus padres, que es como que se reaviva con el analista, pero eso tiene que elaborarse, trabajar sobre ese vínculo. Claro, el analista sería el encargado de encaminar a la paciente por supuesto, el paciente, de interpretar por qué le ha despertado. ¿Y después qué hace con ese paquete, no es cierto? Que lo bueno, descubre. Ese paquete, y bueno, el psicoanálisis es eso, ¿no? Es meterse con un paquete en el cual se va sacando, se va abriendo y van apareciendo en el inconsciente todas las fantasías, todas las situaciones que se han pasado en la vida de ese individuo. Eso es el psicoanálisis, una de las tantas cosas, ¿no? Lo que más se trabaja es con el Edipo, y acá se da con el analista como una situación edípica. Por eso el analista vendría a ser el representante de ese objeto interno de uno de los padres, ¿no? Ahora, esta situación puede ser positiva o negativa. Claro. Cuando es positiva la transferencia, aparecen estos sentimientos, a veces de admiración, otras veces puede ser negativa, en el cual aparece bronca, rencor, cuando hubo precisamente una situación de maltrato, de malas experiencias como niña, entonces ha dejado en su interior ver en el analista que puede ser un agresor, una persona que lo puede tratar muy mal. Por eso el rencor y la bronca que siente. Nos contaba un chico de 21 años, ¿no es cierto?, que llamó a la radio, en el cual él se estaba analizando con una terapeuta mujer con más o menos 15 años más que él, casada y con 2 chiquitos. Entonces, bueno, se enamoró el chico se enamoró de la terapeuta, ¿no?
y dejó la terapia. El muchacho. El muchacho abandonó su terapia. Y la terapeuta, como al mes, le habla por teléfono que se iba a separar de su esposo porque estaba enamorada de su paciente. Y entonces el chico, en ese momento dijo, ¿y ahora qué hago? Porque mientras está en la fantasía y todo, se vio de pronto... Claro, con la realidad. Con la realidad que iba a tener 2 hijos, de pronto, ¿no es cierto? Y con la terapeuta. Claro, pero es interesante el ejemplo que das, ¿no? Ajá. Porque una cosa es estar en el consultorio, donde es el ambiente propicio para que afloren estas fantasías, claro, las cuales tienen que ser analizadas y no actuadas, ¿no? Por eso vos dijiste muy bien, una cosa es dentro del consultorio, otra cosa, porque ahí siempre se habla de lo hipotético, de lo que se siente, pero en relación con el inconsciente de esa persona, y no con la figura real del analista. Y, por ejemplo, si es al revés... al revés que el analista se enamora del paciente. Y tiene que analizarse y ver realmente qué es lo que le está pasando a él, qué le está pasando con sus fantasías y ver qué le está pasando muy bien en su análisis o consultarlo en la supervisión que generalmente se hace y bueno, y así poder subsanar el problema. Y si no puede de ninguna manera interrumpir el tratamiento y derivar a esa paciente a otro terapeuta. Claro, ahora yo, bueno, me pongo en el lugar de una amiga mía que ya lleva 30 y pico de años de casada, se enamoró de su odontólogo. Ah, bueno. Ahí no hubo drama, entonces. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, que en odontólogo la situación es más real, también se da la transferencia, porque uno idealiza, siempre la persona que más o menos nos cura o nos atiende, es una figura un poco idealizada, claro, una figura buena, en el cual terminan, qué sé yo, eso le pasa a los chicos con la maestra, que se enamoran de la maestra, ¿no es cierto? La alumna del profesor. Claro, chicos, alumna del profesor, exactamente. Hay canciones, se ve en el cine muchas veces, esas cosas, se da mucho esa situación, que son situaciones asimétricas, por eso cuando realmente la relación se da, ya la idealización se pierde, y entonces muchas veces esas parejas fracasan, ¿no? También es, por ejemplo, podría llegar a ser, ¿no es cierto? Bueno, es cómodo, me enamoro del psicólogo o al revés, ¿no? Porque es una situación que me tiene en la fantasía y no tengo que afrontar una realidad afuera. Claro, claro, sí, sí. Es decir, por eso se tiene que siempre analizar la gente dentro del consultorio. Porque desgraciadamente últimamente, y siempre fue un poco así, donde en una época el psicoanálisis era más rígido, ¿no? Con estas cosas no tan rígidas, ahora se trata, hay muchas actuaciones de parte de muchos analistas. Sí, sí. Desgraciadamente es así. El paciente también, sale siempre perjudicado en esas situaciones. También como uno se entera por los pacientes, hay que ver qué hay de verdad. Por eso también. ¿No? Son cosas delicaditas, ¿no? Que necesitan analizarse con profundidad. Y acá de pronto se trabaja en forma con la familia o ¿cómo se encargaría una terapia? Bueno, una terapia, una cosa es la terapia individual, donde está el analista con la persona, con el paciente, y otra cosa es a veces es necesario para ayudar a este paciente convocar a la familia. Entonces se convoca a la familia, se ve el problema, ¿no? En el cual a veces el paciente es receptor de todo un conflicto familiar. Sí, menudo problema. Menudo problema, sí. El que estudió mucho eso es Pichon Rivière, el famoso Pichon Rivière, que de la teoría de los grupos, en el cual él decía, ¿no?, que el paciente es el más enfermo o el más sano. Más enfermo... Claro, el emergente, ¿no? Claro, es el emergente de la situación, sí. Es decir, que en psicología social se estudia mucho, ¿no? Y entonces es el emergente de una situación familiar, y es más fuerte porque puede recibir todos los chubascos que hay en la familia. Por eso a veces por eso es importante tu pregunta, porque a veces es necesario tratar a la familia, porque cuando el paciente empieza, sobre todo yo que trabajé muchos años con chicos, a veces el chico es el emisario de la problemática familiar. Cuando el chico se empieza a mejorar, la familia lo saca del tratamiento. No les conviene. No les conviene, porque afloran los otros problemas, ya no es más el receptor. Claro. Bien. Hacia el final del programa me vas a dar una reflexión final con respecto al tema.